Queremos unirnos a la celebración por el 8º centenario del Cántico de las Criaturas. Esta composición que tiene como protagonista a San Francisco de Asís, que nos lleva a su tierra italiana y desde allí nos invita a alabar a Dios y a la creación toda. En este recorrido queremos conocer el corazón del santo. ¿Cómo fue que llegó él a realizar esta composición y qué tiene para decirnos en el presente, teniendo en cuenta además que nuestro querido pontífice, el Santo Padre Francisco, ha elegido este nombre, el nombre de este santo para su pontificado, Francisco, y cuando comenzó, por ejemplo, su tarea como papa y la pregunta que le hacían muchos periodistas, ¿por qué había elegido, por qué había adoptado el nombre de Francisco? El Santo Padre dijo en ese momento que Francisco de Asís es para él el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre que ama y protege la creación. Desde allí, desde las palabras del Santo Padre, queremos comenzar nosotros este recorrido para gustar en toda la iglesia del regalo que se nos hace a través de este cántico de las criaturas. Un lindo espacio de reflexión que haremos de la mano del hermano Ronen Espósito, que nos acompaña con mucha generosidad en estos lunes. Hermano Ronen, muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes a vos, a todo el equipo ahí de Radio María y a toda la gente que nos está siguiendo acá por la transmisión. Es una gran alegría. Bueno, y aprovecho el saludo a toda la gente de la familia franciscana que nos está siguiendo, que quiere sumarse a esta celebración y a esta transmisión. Un gran saludo para todos ustedes. Gracias, gracias. Gracias primero por responder a a esta invitación, por darnos tu sí. Y queremos conocer de alguna manera algo que imagino está en el corazón de la identidad franciscana, este cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, y conocer cómo fue este recorrido para que el santo ya en el trayecto final de su vida, decíamos antes, atravesando un momento particular de enfermedad, haya dejado esta composición que hoy podemos decir, 800 años después, sigue siendo un mensaje muy importante para la Iglesia, mensaje importante para el mundo que invita a cuidar de esta casa común. ¿Cómo iniciamos este recorrido? ¿Nos presentás a San Francisco de Asís? Sí, sí, cómo no. Bueno, San Francisco de Asís es de la Edad Media, el año 1181, 1182, él nace a fines del siglo XI Ujú. y bueno, hay algunos acontecimientos importantes en su vida, tanto en su juventud, en la cual él mismo participa de una guerra que se da en la ciudad de Asís. Ajá. Estamos hablando más o menos del centro de Italia, un hombre con muchos ideales, y tiene algunos acontecimientos en su vida, ya cuando ya es un hombre conocido, ya maduro, entrado en su fe, podemos decir, ya es conocido como el hermano Francisco. Se adentra a lo que eran en ese tiempo las tierras musulmanas en el norte de Egipto para poder ir a predicarle al sultán, bueno, que dominaba todas estas regiones, incluida la Tierra Santa. Se adentra en esta aventura, y en esta aventura muchos lo llegaron a dar por muerto. Mm. Sin embargo, es en este diálogo que entabla y en esta amistad que entabla con el sultán de Egipto, es que lo vamos a conocer también como un hombre que trasciende las fronteras de la cristiandad también. Claro. Y a lo último de su vida, con dos acontecimientos importantes, en el año 1224, 2 años antes de su muerte, es que él tiene esta confirmación después de un camino de búsqueda, en oración y en encuentro con el Señor, donde él recibe los estigmas, las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa experiencia él escribe una poesía que se llama Alabanzas al Dios Altísimo,
y esta poesía, podemos decir, ya es el comienzo de empezar a revelar o empezar a conocer para nosotros quién es Dios para Francisco de Asís, Mm, quién es el Dios que sigue San Francisco y cómo se le revela de ese modo. Y un año antes de su muerte, después de este acontecimiento de los estigmas, tiene también esta experiencia de Dios que lo lleva a escribir y a componer un cántico que es conocido como el Cántico de las Criaturas, otros lo conocen también como el Cántico del Hermano Sol, ujú, pero creo que es más apropiado el nombre como Cántico de las Criaturas. Es un cántico que fue escrito en diversas etapas, no es un cántico que fue escrito todo de una, porque también están expresadas, yo creo, las vivencias que va teniendo el hermano Francisco, ya preparándose para ya su encuentro con la hermana muerte, porque esto va a claro. ser aproximadamente un año antes de su muerte, pero a medida que él va viviendo diferentes acontecimientos, desde que escribe las primeras estrofas hasta lo último de su muerte, es un cántico que se va componiendo progresivamente hasta llegar a la expresión de hablar de la hermana muerte corporal, como él le Claro. llama, que va a estar incluida dentro de este cántico. Ujú, Por lo tanto, podemos decir que es el fruto de un camino de llegada, ¿no? claro. Eh, y creo que eso es lo más lindo porque nos invita a que nosotros también nos adentremos en esta aventura y en este llamado a la santidad que tenemos todos los cristianos y que San Francisco nos indica bueno, que puede expresarse o que Dios puede revelarse de este modo, ¿no? Qué lindo esto, tener en cuenta este detalle. Es el fruto de de todo un camino y si revisamos incluso otros momentos de la vida de San Francisco, ese recorrido espiritual de honda interioridad del despojo que ha marcado su vida también. Nació en una familia, si se quiere, acaudalada y sin embargo después opta por la pobreza y de acompañar a los más marginados en su tiempo. Una persona que seguramente no fue comprendida quizás en su momento, no eran comprendidas sus acciones, sus gestos. Sí, de hecho lo van a llamar el loco. Mm, En la ciudad de Asís no es muy grande, todos se conocen y muchos lo van a llamar el loco de Asís, y es como se lo catalogaba o se lo tachaba entre los vecinos de Asís del momento. Hay algo que creo que tiene San Francisco, es esta espontaneidad en la cual él se deja llevar por el espíritu, porque todo parte de entrar o su experiencia surge a raíz de que él se empieza a meter en los alrededores de Asís, que hay diferentes capillitas ujú, pequeñas, y él se siente atraído a rezar en una capillita que está muy cerca del camino, bajando de la ciudad de Asís, porque la ciudad está sobre una montaña. Encuentra una capilla semi abandonada donde vivía un sacerdote, y en esta capilla él se entra a rezar, que es la famosa capilla de San Damián. ujú, Eh, sí. en esta capilla está el Cristo y él frente a este Cristo se detenía a rezar porque es un camino que está en dirección a otra ciudad muy cercana de Asís, y es donde él entra a rezar. Y en esta capilla nos cuentan los testimonios que él lo primero que empieza a preguntarle al Señor, a este Cristo, que es un Cristo muy bonito, un Cristo que está crucificado pero está resucitado también, es un ícono bueno, es muy conocido si lo buscan en internet como el Cristo de San Damián. Ajá. Y él entra con una pregunta, primero que nada, a esta capilla, donde le dice: ¿quién eres tú y quién soy yo? Señor, Mm, ¿qué quieres que haga, no? Y esta es la pregunta que lo va a acompañar a San Francisco durante toda su vida,
Y en esta pregunta se va a desarrollar la obra de Dios en su persona, y no solo en su persona, sino que empieza a recibir también señales. Nos cuentan los testimonios que este Cristo en un momento le dice: Francisco, repara mi casa que, como ves, está en ruinas. Mm, Y lo primero que interpreta San Francisco es que tiene que reparar esa capilla. Y a partir de ahí, tipo como albañil o como trabajador, claro. empieza a reconstruir esta capilla. Y después sabemos por la historia también que el Señor le estaba pidiendo que reparara la iglesia, Mm, como nos dicen también las interpretaciones posteriores. Y es por eso que esa pregunta frente a Dios, yo creo que es el comienzo de todo este camino, claro. que es: ¿quién eres? ¿Quién sos, Señor, para mí? ¿Y quién soy realmente frente a tu, a tu majestad, a aquello que sos, como Señor omnipotente, Mm, Señor de todo lo creado? claro. eh, y cómo responder durante toda la vida a esas preguntas que son tan abiertas, pero que en el fondo es una respuesta que creo que se va expresando, como decía recién, también en toda su comunidad, en todo lo que va generando en Asís la figura de Francisco de Asís. Este loco primero, que Mm, empieza a pedir piedras para reconstruir la iglesia. claro. Después se le empiezan a sumar algunos compañeros, Mm, algunos nobles de la ciudad de Asís. eh, por lo tanto, es un signo para la época, porque no es solamente las personas importantes las que empiezan a ingresar a este movimiento, sino también empiezan a ser gente pobre, trabajadora. Entonces, un movimiento en el que conviven y comparten la vida, mm, tanto nobles como pobres. claro. Y esto es lo lindo, porque el Evangelio nos hace hermanos, hermanas. Mm, Entonces, creo que eso es lo más lindo que va teniendo el movimiento franciscano en sus orígenes, y que va siendo un signo para la iglesia de su tiempo. A tal punto que nos cuenta la historia, las primeras biografías, que cuando ya son dos hermanos se encaminan rumbo a Roma para poder pedirle al Papa la aprobación de la ujú, forma de vida. ¿Cuál es la forma de vida? claro. Vivir el Santo Evangelio. Ujú, Esa es la forma de vida, y eso es lo que desea San Francisco poner en práctica, y es lo que lo lleva a este vínculo con la palabra de Dios y con los sacramentos, tan afectuoso, tan lindo, y que eso termina dando su fruto también. mm. Qué bueno que hayas mencionado esta pregunta que formó parte de su oración frente al crucifijo de San Damián. Una pregunta, tenemos que decir también, muy sencilla, que forma parte de esa oración sencilla de San Francisco. Y en eso me quería detener un poco, porque cuando pensamos en estos santos, a veces nos imaginamos figuras un tanto alejadas, si se quiere, con superpoderes, entre comillas, pero hay una gran humanidad. Era un hombre que estaba aprendiendo a medida que avanzaba en el camino, y cómo la experiencia, si se quiere, y la sensibilidad de San Francisco fue muy importante, imagino, para su espiritualidad, porque entiendo que no estamos hablando de una persona con una vasta formación teológica, por ejemplo, sino que la experiencia fue marcando su camino y de alguna manera permitió que después ya al final nos encontremos con este fruto del cántico. Digo, qué importante hoy también para nosotros como católicos detenernos en esta humanidad detrás del gran santo. Sí, sí, bueno, los que saben y que, bueno, se sigue publicando y se sigue compartiendo mucho sobre la vida de San Francisco. Estos expertos dicen que San Francisco había recibido una formación muy básica, en la que posiblemente toda su formación estaba apuntada para el negocio, administrar el negocio de su padre, que era un Claro. comerciante de telas. Posiblemente sí, sabía leer, sabía escribir,
y sabía contar, sumar y restar, muy posible algunas operaciones muy sencillas para poder Ujú, administrar ese negocio, claro. pero no tenía una formación teológica vasta. Estamos en la Edad Media, donde sabemos que los estudios eran muy rigurosos, donde la investigación empiezan a haber muchos avances en cuanto a la investigación científica en esa época. Entonces también era muy exigente y muy rigurosa la formación de la época. Ujú. Sin embargo, San Francisco, con esa sencillez y con esa sensibilidad, creo que nos deja este testimonio. Es que a tal punto que el Cántico de las Criaturas es el primer texto en italiano que se tiene conocimiento, Ah, mira. que está escrito, ¿no? De hecho, hasta el día de hoy, en las escuelas públicas en Italia se estudia el Cántico de las Criaturas como un texto literario. Claro, es un eh, patrimonio. es un patrimonio de la lengua italiana, ¿no? Mira. Escrito en un italiano muy rústico, todavía no tan perfeccionado, pero está escrito en lo que se llamaba en ese momento la lengua vulgar. Ujú, Entonces, bueno, tiene una riqueza también espiritual y literaria muy bella, claro. este cántico. Claro, y en esa sencillez una profundidad espiritual enorme, porque invita a reconocer al Dios creador y cómo toda esta creación lo alaba. Uno lo dice así, parece sencillo, pero es algo muy profundo poder tomar dimensión o comprender todo lo que se expresa allí en el cántico, que si te parece, Ronen, mirando un poquito la hora, podemos Ujú. hacer ahora la primera pausita musical en este recorrido y que a la vuelta nos compartas este cántico de las criaturas del que estamos hablando y algunos detalles más de esta espiritualidad de San Francisco para comprender esta gran riqueza que tiene ya 800 años de historia y que desde la familia franciscana se comparte con toda la iglesia. A la vuelta de la música seguimos y hay mensajitos para compartir también que están llegando por aquí al WhatsApp, el 3518-171-593. En un ratito los compartimos. Mis padres y mis hermanos mayores eran de la tercera orden de San Francisco, así que San Francisco era nuestro santo eh, de primera. Hasta hoy yo tengo mi primer santo es San Francisco y San Benito, pero San Francisco era nuestro santo, que era, teníamos un canto para él, así que San Francisco yo lo tengo muy cerca mío. Gracias, gracias Anastasia por compartirlo. El santo predilecto de muchos, San Francisco de Asís, también de Telma, de Paraná. Aguante San Francisco, dice ella, hermano Sol, hermana Luna. Cuánto amor por nuestra casa común. Él me enseñó hace muchos años de la unidad que tenemos con las plantas, con los animales, con el agua y la tierra. Nos comparte Telma, resumiendo de algún modo también de lo que estamos conversando por aquí junto al hermano Ronen Espósito. Ronen, y recién escuchamos esta bella canción de Filocalia, algunos versos del Cántico de las Criaturas que se hace canción, que se hace música. Son los versos que pertenecen al mismo escrito, al mismo poema de San Francisco. Sí, exactamente. Filocalia ha hecho también ha tomado el cántico y también lo han actualizado también, y eso es lo lindo también, porque el Mm, cántico también no tiene que quedar solo en un escrito o en una bella poesía, sino que se tiene que hacer vida también. claro. Y es lo que insistentemente San Francisco prácticamente su lecho
de muerte, su preparación para encontrarse con el Señor, le pide a los hermanos que lo canten una y otra vez, ¿no? Mm, Es más, algunos testimonios dicen que él tenía como dos palitos, como que eh, hacía como si tuviera un violín, ¿no? E intentaba cantar también, claro. intentando alabar al Señor también. Y bueno, eso es lo lindo, ¿no? Que cantándolo una y otra vez también se empieza a incorporar a la vida también Mm, y nos da una forma también, creo, de poder tener una particularidad de seguimiento de Jesús, ¿no? Y claro. eso es lo lindo que tiene la iglesia, porque cada espiritualidad y cada santo creo que nos dan la posibilidad de que no es un seguimiento que se hace, sí, del mismo modo, sino que tiene muchas particularidades, acepciones que hacen que cada familia espiritual, Mm. cada santo fundador, nos dé esa posibilidad de seguir a Jesús con una forma muy especial. Qué lindo. Como decía el mensaje de esta oyente por aquí, en esto que decís del cántico, de hacerlo vida, hacerlo concreto, decía Telma, aprendí de la unidad que tenemos con las plantas, con toda la creación y ver allí una forma en la que Dios se manifiesta. También allí se manifiesta su presencia en lo cotidiano y sería lindo que nos compartas entonces este cántico de las criaturas, si lo tenés allí a mano, Ronen. No sé si te lo sabrás de memoria, quizás, pero que nos lo puedas compartir para que todos empecemos a gustar y cada uno quizás en esta tarde pueda detenerse en alguna de esas palabras, en algunas de esas expresiones y poco a poco hacer este camino espiritual de interior de hacerlas propias y transformarlas después en gestos concretos. Dice así: Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria, el honor y toda bendición. A ti, Altísimo, solo corresponden, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol, el cual es día y por el cual nos alumbras. Y eres bello y radiante y con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la luna y las estrellas. En el cielo las has formado luminosas, preciosas y bellas. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y el nublado, y el sereno y todo tiempo, por el cual das a tus criaturas el sustento. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y preciosa y humilde y casta. Mm. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y él es bello y alegre y robusto y fuerte. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce frutos diversos con coloridas flores y hierbas. Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que la soporten en paz, porque por ti, Altísimo, coronados serán. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Hay de aquellos que mueren en pecado mortal. Bienaventurados aquellos a quienes encuentren tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Loen y bendigan a mi Señor, y denle gracias y sírvanle con gran humildad. Mm. Amén. Amén.
Amén. Bellísimo, cuánta riqueza. Podríamos hacer un montón de programas con este cántico porque cada verso, cada estrofa tiene su propia riqueza, además, y seguramente quizás algunos fragmentos conocíamos, la alabanza al sol, a la madre tierra, a la luna, pero a muchos quizás nos llamó la atención al final de alabar a la hermana muerte corporal. Esto me parece que, no sé, Ronen, si llegamos ahora con el tiempo a mencionar algo más, haya, algo que haya quedado fuera del espiritual hoy de San Francisco, pero este detalle de la hermana muerte creo que merece quizás otro capítulo. Sí, sí, puede ser algo que podamos profundizar también. Yo creo que en estos lunes que podamos compartir, la idea es poder ir haciendo un camino y un recorrido también por la espiritualidad de San Francisco, al igual que un poco meternos en estas cuestiones que también son palabras, tiene palabras que también suenan, nos pueden sonar un poco fuertes también para nuestro tiempo, pero que me parece que tienen su densidad y que nos pueden ayudar a meditar también sobre el misterio del ser humano y el misterio de Dios también. Mm, Y creo que nos dan esa posibilidad, ¿no? Porque ya desde el momento de que Él dice que el hombre no es digno de hacer mención de este Creador, ¿no? De este altísimo y claro, omnipotente buen Señor, ¿no? sí. Ya desde ahí podemos decir, en la boca no nos alcanzan las palabras para expresar Mm, su majestad y su misericordia para con nosotros, ¿no? claro. Por lo tanto, podemos decir que es lo que nosotros podemos balbucear Mm, prácticamente de Dios en nuestras palabras, lo poco que nos pueden alcanzar las palabras para expresar la belleza y también lo más dramático de la vida, que es el claro. momento de la partida, ¿no? Mm, Eh, a tal punto que lo más dramático de la vida puede transformarse también en una posibilidad de encuentro. claro. Y, y creo que en este sentido el encuentro y la fe en nuestro Señor nos puede dar la capacidad de poder atravesar ese momento tan duro, podemos decir, y tan dramático también, ¿por qué no? Así como el nacimiento de una persona es tan bello, pero a la vez es tan dramático, Mm, eh, también la partida también es tan dramático y tan bello a la vez también, ¿no? claro. Entonces nos lleva a tocar la vida eh, con toda la densidad que tiene la vida Mm, dada por Dios, ¿no? Que nos ha regalado. Y creo que en ese sentido, Papa Francisco, cuando nos habla de recibir la vida como viene, mm, nos hace referencia de esto, ¿no? Nos invita a tocar la vida no solo con la ternura y la hermosura que tiene la vida, sino con, con lo doloroso también que tiene la vida, claro, ¿no? claro. Eh, que él lo interpreta en el sentido de poder abrazar a nuestros hermanos que están en alguna situación de dificultad. Ujú. Pero, pero creo que también en este sentido podemos observar y tocar la vida con todas sus dimensiones, ¿no? Claro, ahí se hace carne entonces este cántico también. Ha sido un gran regalo encontrarnos hoy, hermano, y qué bueno saber que nos queda mucho más para compartir, mucho más para decir, reflexionar y llevar después a la propia vida, a la propia oración, lo que tiene este histórico cántico para decirnos hoy a todos como iglesia. Te compartimos los paz y bien que llegan por aquí de muchos hermanos. Betty saludando, hermoso, dice ella lo compartido por el hermano Ronen. Zulema desde Ramón en la provincia de Santa Fe. Qué bueno conocer, dice ella, sobre este hermoso cántico de San Francisco también. Muy devota de este querido santo. Nosotros nos encontraremos Dios mediante el próximo lunes, Ronen, a la misma hora por el mismo canal para seguir conversando. Si Dios quiere, nos encontramos el lunes que viene. Un saludo grande
a toda la audiencia de Radio María. He intentado también poder compartir esto para que todo aquel que no conozca de la Mm, espiritualidad franciscana también pueda sentirse que puede seguir al Señor también desde esta particularidad, esta claro, forma de seguir a Jesús. claro. Es una gran alegría haber compartido este espacio con vos y con todos ustedes, con toda la audiencia.